Maestros de la CENTE realizan plantón en el Distrito Federal. Hoy retomará negociación con autoridades. PGR rechaza informe sobre peritos argentinos sobre el caso Iguala. Lo califica de inaceptable. Despliegan operativo de seguridad en la región Costa Grande de Guerrero. Educación, pendiente de México, asegura la OCDE. Incertidumbre sobre el plan de rescate en Grecia provoca la caída de las bolsas mundiales. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este martes 10 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días. Ana María Salazar, Raimundo Rivapaleso, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Juan Pablo, Raimundo, ¿cómo estamos? Pues tenemos plantón y palabras huecas. Uy, ya empezó muy agresivo esta mañana, Raimundo. Me hice Palabras todo huecas. el propósito de no hacerlo, pero es que se me sale. Por lo menos lo intentaste. Se me sale natural, porque mira, A ver. ayer el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dijo a las 6 de la tarde, 5:50, si no hay acuerdo, vamos a desalojar a los maestros a las 7 de la noche. Los maestros, varios cientos, desquiciaron la ciudad porque tomaron pues como medio kilómetro de Paso de la Reforma, ni más ni menos que la principal arteria de la Ciudad de México, del país, para efectos prácticos, por todo lo que significa lo que hay a lo largo de Paso de la Reforma, fue tomada por los maestros que están pidiendo que se les paguen los salarios, inclusive a aquellos maestros que no existen, hasta ellos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo la Secretaría de Gobernación? Entró a negociar, llamó al gobernador Gabino Cue, estuvieron negociando, dieron las 7, las 8, bueno, pues hasta ahorita no los desalojó nadie. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los maestros? ¿Cuál fue la gran negociación política que se hizo? Por favor, dejen pasar la reforma libre. Muden su plantón, y se mudaron el plantón al Monumento a la Revolución, claro. Los comerciantes ya establecieron que ayer perdieron 10 millones de pesos por el plantón. Sí. Y hoy a las 12 del día está prevista de nuevo, vuelven a la negociación en la Secretaría de Gobernación. Ya desde anoche, ya el secretario de Gobierno del Distrito Federal ya no da las órdenes. Ya está recibiendo las órdenes del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, quien hoy se reúne nuevamente con los maestros a las 12 del día. ¿Cómo van a resolver el problema que es pagar a todos, aunque no hayan sido evaluados y no existan, como establece la ley? Pero eso todavía tienes 72 horas para levantar un acta administrativa, que tampoco se va a hacer. Pero bueno, no adelantemos vísperas. Yo pido mucho. No adelantemos vísperas. La realidad es de que hay 70,000 maestros que o no existen, sí, o no pasaron los exámenes de evaluación como establece la ley, que es la razón por la cual Hacienda no libera el dinero a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública no le envía el dinero a los gobiernos estatales, y los gobiernos estatales no pagan. Por eso los tenemos aquí. Entonces, y si pagaran, hay que decirlo, que van a pagar, yo creo. Están violando la Constitución. En cualquier país donde se cree en el Estado de Derecho, pues habría por lo menos consecuencias para un secretario. Tú eres muy exquisita, eres como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que dice, México tiene un pequeño problema de Estado de Derecho. No es únicamente de que dentro de ese grupo de más de 30 naciones con economías, con las principales economías, México esté en el fondo. No es por eso. Eso, no es por nada eso. que ver. Son los malquerientes que no entienden que este asunto de las leyes, pues lo que pasa es que es nuestro estilo de vida, porque además así es un problema mucho más profundo. ¿Ya te das cuenta por qué es tan difícil ser abogado en México, Raimundo? La cara que pone. Bueno, pues hoy
sigue habiendo plantón. Si tiene que ir al centro de la Ciudad de México, pues tome sus previsiones. No está bloqueado para hacer la reforma, está tomado el Monumento a la Revolución. Me parece tan interesante cómo están manejando eso. O sea, viendo desde una óptica de negociación, ahora los maestros están diciendo, ya nos dieron permiso, ya podemos estar aquí en el Monumento a la Revolución, ya. La Secretaría de Gobernación nos dio permiso. Entonces, ¿por qué se van a ir? Son las estrategias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la disidencia magisterial, que además está planteando que ya van avanzando muy bien en descarrilar las elecciones de Guerrero, y entonces, ¿por qué no descarrilar las elecciones en otros estados? Pero bueno, seguimos avanzando en el tema de la ingobernabilidad, que eso sí es muy consistente en este país. 45% de los impactos en el país informativo tiene que ver con este plantón que está en el Monumento a la Revolución, que ya ayer afectó a 100,000 personas. ¿Qué son 100,000 personas que no gritan? Pues nada, son secundarios y son desechables. Sí hay ciudadanos de primera y de segunda en este país. 21% de los impactos, oigan, muy negativo. Oye, por tanto, Que le sirvan más café aquí al colega. Esta es una disculpa a priori por el comentario que voy a decir. Bueno, realmente la prensa impresa, si no evoluciona, se vuelve en historia. Ayer aquí platicamos ampliamente sobre la respuesta de la PGR a los forenses argentinos, y hoy ese tema de hace 24 horas es 21% de los impactos. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que aporta la prensa hoy nuevo sobre este caso? Nada. Es la utilización del mismo boletín de prensa de la PGR que sacó ayer a las 6:30 de la mañana sin absolutamente nada nuevo. Por eso digo... Fíjate, a ver, desde la óptica de la PGR, pues la estrategia le sirvió, porque se fue repitiendo todo el día de ayer. Bueno, empezó ayer en la mañana, nosotros platicamos sobre eso, se fue repitiendo en todos los noticieros del día de ayer, en la noche y luego esta mañana. La PGR 24 horas que lo hizo 36 horas después, al final, pues lo aprovecha de que pues esas 36 horas ya las va recuperando, pues porque ahí va. ¿Qué importa que se dijo hace 24 horas? 36 horas después, ahí está la contestación. Antes decíamos, después de 72 horas todo vuelve a ser noticia, pues ya achicamos los tiempos. Después de 24 horas todo vuelve a ser noticia. 18% de los impactos, algo muy importante. Hay cosas muy importantes en el país relegadas. Este es uno. Es todo lo relacionado con el evento de ayer en el Campo Marte sobre la Marcha de la Lealtad, donde el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, hizo un discurso bastante importante y bastante interesante. Es un discurso donde dice, no nos van a separar del pueblo, nosotros, el ejército, somos el pueblo. Sí. No me gustó que estableciera como analogía de pueblo el color de la piel. O sea, no me gustó, porque eso es un asunto como cierto clasismo. En todo caso, el discurso, quitemos esa parte que hoy no voy a discutirlo conmigo mismo porque vengo demasiado quisquilloso, pero en la parte del fondo, que es el mensaje, es muy importante porque hay que señalar el contexto, que es una respuesta directa a las acusaciones que se está haciendo al ejército en Guerrero, de que ellos son responsables de lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa, y el secretario de la Defensa dice, ni las ideologías distintas, ni los grupos, ni las posiciones políticas diferentes van a hacer que a nosotros nos dividan del pueblo, insisto, porque el pueblo somos nosotros. Esto dijo el secretario de la Defensa en un discurso directamente en respuesta a estas acusaciones en Iguala, en Guerrero, aunque no lo fraseó de esa forma. ¿Ya alguna vez el secretario de la Marina se había referido al tema y había tenido un discurso diferente, ¿no? Con un tono... pero el secretario de la Marina, Vidal Soberón, el almirante Vidal Soberón, lo que dijo es que había grupos interesados en provocar la inestabilidad, que iba mucho en línea con lo que había señalado previamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Sorchón, y que después del secretario de la Marina volvió a repetir el procurador Jesús Benito Cara. Aquí ya es directo, aquí es, ustedes quieren dividirnos, no nos van a dividir. 9% de los impactos, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reporta un incremento en máximos históricos de 21.3%
en la producción y exportación de automóviles. Hay que señalar que casi el 50% de esto se fue para exportación, pero cambió la mezcla, porque estábamos viendo niveles de 60-70% para la exportación y el resto para el consumo interno. Aquí cambió la mezcla y casi está equiparable, porque hay menos importación de automóviles usados por parte de Estados Unidos, ya hay mejores ofertas de precios. Entonces, estas dos medidas que tienen que ver con la Secretaría de Economía y con las armadoras, pues sí estimularon el consumo interno de vehículos. Y 7% de los impactos. Otra de estas noticias, pero estas tres últimas noticias son muy importantes. Esto que es el reporte del INEGI sobre precios al consumidor, por primera vez en 45 años. Por primera vez en 45 años, en enero, bajaron los precios al consumidor. Bajaron 0.09%, derivado de dos cosas directamente. Una, la baja en las tarifas telefónicas. Estamos viendo ya algunas de las consecuencias positivas de la reforma de telecomunicaciones, y también porque bajaron los precios del jitomate. El precio del jitomate, que es fundamental, es tanto como no es tanto como la construcción, pero es un indicador de consumo bastante importante el jitomate. Por eso siempre aparece como referencia el jitomate. Y fíjate, con esas tres notas, el gobierno, si no tuviera estos otros problemas o estos otros temas, podría estar diciendo y podría estarse echando porras y capitalizando, porque estamos a inicio de año. O sea, esto es una gran noticia, porque hay que recordar que la cuesta de enero cuesta. Sí. Y parece que fue un poco menos este año, fue menos dolorosa, pero cuando vemos el índice de confianza del consumidor, cayó dramáticamente. Creo que en este último mes. Entonces, ¿qué está pasando? Que a pesar de que hay información interesante, importante y hasta pues parecería que van mejorando un poquito las cosas, no lo puede capitalizar. Hay menos dinero, o la percepción de que hay menos dinero. En enero la inflación fue de 3.07%, que es el menor nivel desde marzo del 2011. Es decir, la gente no está tampoco pagando. Lo que viene en Estados Unidos no pinta mal. ¿No? La tasa de desempleo casi se mantiene en los mismos niveles, que no es tan mal. En California está lloviendo mucho, es decir, las cosechas van a salir muy bien. No hay reportes de cosechas congeladas en Estados Unidos, por lo tanto, no va a impactar en el mercado de productos agrícolas en Chicago, que ya vienen los datos y que siempre son un indicador para la economía mundial muy importante, porque ahí se ve. Lo que sí puede son las tasas de interés eventualmente, ¿no? Si Estados Unidos sí las toca, ahí Estados Unidos mexicana le puede... Sí, Estados Unidos... lo que dicen los expertos es que es inevitable. Exacto. Que en Estados Unidos ya lo llevan retrasando eleven las tasas de interés para estimular la economía. Y lo que ha estado haciendo el mercado es se está adaptándose a esa idea. O sea que la esperanza es que cuando suceda, no vaya a haber que el dinero que vaya a salir de México, los capitales gorriones que salgan de México, pues no vaya a ser de repente de un día para otro y vayan a descalabrar la economía mexicana, ¿no? Pues ese es el país informativo que nos proporciona la agencia Intélito. Oiga, si usted también está de mal humor como Raimundo Riva Palacio, no vea las portadas, no vean las portadas de esta mañana, porque sí son bastante, dejan 1.3 millones sin clases en Oaxaca. Es sobre los maestros. Es sobre los maestros. Porque se vinieron de las 8 regiones. Sí, claro. O sea, aquí hay representantes de las 8 regiones de Oaxaca, es decir, por todos lados dejaron a niños sin escuela. En La Razón, maestros cierran reforma 10 horas, en Milenio, y también viene reflejado todos los comentarios, o sea, posiciones de la PGR, mucho más reflejados el día de hoy que el día de ayer, que está reflejado. Bueno, es que la prensa no alcanzó, pues la prensa estaba en la calle cuando salió el comunicado. Claro. Sí, aquí la queja es que, ¿por qué no avanzaron un poquito más? Se quedaron en el boletín de las 6:30 de la mañana de ayer. De hecho, la Razón señala las fallas que cometieron los peritos argentinos, que es como el otro lado de la moneda, según la Razón. ¿Verdad? O sea, ella juzga las fallas. Sí. Bueno. ¿Qué importa el equilibrio?
No, pues no. Pues no. Pues no, Pues no importa. pues no importa. Milenio, PGR, argentinos son autoridad, no son autoridad, los habilitamos, que es Pero cierto. esto es una cita textual de la PGR, Sí, ¿no? pues sí, pero no está... No, sí. Es como que lo mismo, pero bien planteado. Oigan, las fotos, que es el tema que se ha perdido pero qué importante es esta reunión que hubo en Washington entre Angela Merkel y Barack Obama. ¿Y por qué es importante? Porque se está definiendo, las decisiones que se hagan después de esa reunión podrían definir la economía europea en base, qué va a suceder con la economía alemana y la economía europea en base a las decisiones. Ahí está esa foto, se ve que están muy contentos juntos. Que es muy buena La decisión, foto. si van a armar o no van a armar a Ucrania ante el avance Están de muy Vladimir contentos Putin. Está juntos. muy contenta. Uno ve al este y el otro lo ve. Oye, y se parece el matrimonio de la mayoría de las personas. Ay, que se sientan. Ay, qué pedo. No te Dios. proyectes. No me proyecto. Pero sí es muy importante, porque esto va a definir qué va a pasar en Europa. Si va a haber en verdad una guerra regional. Mañana en la reunión, sí. será Sí, muy y importante. qué capacidad va a tener Estados Unidos mediante la presión que le ejerza, el apoyo que le dé al gobierno ucraniano, poder detener a lo que se percibe que son los avances de Putin, de tratar de tomar toda Ucrania. Este es un pleito, entiendan, esto es un pleito entre Barack Obama y Vladimir Putin, hay que entenderlo, y también es un tema de... Sí, Yolanda y Merkel han estado también activamente intercediendo por las dos partes. Y esa foto es la foto que domina la prensa en el mundo. Sí, en el mundo, hasta en la prensa griega tenían esa foto. ¿Y por qué los griegos están tan interesados en las discusiones que está teniendo Barack Obama y Angela Merkel? Porque odian a Angela Merkel, los griegos. Y querían que los alemanes le pagaran la deuda histórica que tienen con los griegos desde la Segunda Guerra Mundial, aprovechando que les hace falta efectivo, y dicen, bueno, alemanes nos deben 200,000 millones de euros de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ahí dijeron, no, espérense, A ver, no les debemos absolutamente nada. ¿no? Ya ven a México que le debe a Estados Unidos desde Juárez y no paga. Y rápidamente nada más, hoy el presidente Barack Obama puede enviar al Congreso una iniciativa y también pedir permiso para tomar acciones diferentes para enfrentar a ISIS. Esto podría incluir el envío de tropas a Medio Oriente, Esto no sí por parte de de todos, tropas pero terrestres. Hoy podría ser una Esto es decisión histórico por porque Estados están pidiendo, le llaman War Act, Sí. en donde abiertamente el Congreso de Estados Unidos le daría permiso a Barack Obama de enviar a tropas. Exactamente. Los presidentes solamente hacen eso cuando están más que seguros que van a enviar tropas. Hay diferentes formas de llevar a cabo una guerra. Las guerras, entre comillas, informales, en donde mandan los drones o apoyo en inteligencia, apoyo en capacitar, lo que quieras. Pero esto sí ya es abiertamente declararle la guerra a ISIS. Entonces vamos a ver también las reacciones de eso. Estaremos al pendiente hoy de lo que ocurre ahí con el gobierno y con el Congreso estadounidense. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Escríbanos a las redes sociales. Ay, por... La selva lacandona es el último testigo del ocaso del Imperio Maya. Un territorio que abarcó una superficie superior al 1.000.000 de hectáreas está en peligro. Estos paisajes naturales, en cada hectárea encuentras cientos de especies y en algunos lugares han sido deforestados y se planta una especie en lugar de plantarse las 100 especies que deberían de estar ahí. Entonces se pierde mucha de la biodiversidad propia, tanto en vegetación como en fauna, porque la fauna pues empieza a migrar y ya no encuentra refugio donde desarrollarse. José Antonio Ordóñez ha estudiado el comportamiento de la selva lacandona los últimos 20 años. Para él, las actividades agrícola y pecuaria y los asentamientos irregulares están terminando con esta joya del ecosistema mexicano. Así se ve la lacandona desde una toma satelital. Aquí podemos observar cómo se ha venido fragmentando todo el paisaje, tanto en Guatemala como en México, y cómo van quedando las reservas. La superficie de la lacandona alcanza las 900,000 hectáreas, pero tiene un riesgo de fragmentación.
A la tala, cacería y ganadería se suma el manejo inadecuado de residuos y la contaminación de los ríos. Mira, aquí se ve, por ejemplo, cómo está de un lado y del otro lado de la frontera. El territorio mexicano está completamente perturbado. Los expertos aseguran que es urgente lograr esquemas de rentabilidad y sustentabilidad para conservar este ecosistema. Necesitamos profesionistas comprometidos que se involucren con las comunidades y que hagan los proyectos de desarrollo no en un escritorio, sino dentro de estas comunidades, donde la participación y el empoderamiento de las comunidades sobre esos proyectos de desarrollo sea pues al 100%. Frenar el deterioro de la selva lacandona, un reto y un compromiso que requiere la unión de fuerzas de muchas personas. De nosotros depende que la guacamaya roja y el quetzal, especies endémicas que están en peligro de extinción, continúen embelleciendo el paisaje. Carla Hernández, Proyecto 40. Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Se constituyó el 5 de febrero de 1915 bajo el nombre de Armada de Aviación Militar dentro del Ejército Constitucionalista. El dato útil para comentar en el café. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo, solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del ¿Qué poder. hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los En el policías? poder y en la política, todo, absolutamente todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Mi trabajo es como promotor alimentario. La participación social se va dando cada vez más, principalmente del comedor comunitario, que es una realidad. Somos 5 integrantes, somos chicas que nos reunimos para poder colaborar. En lugar de ser una comunidad, ya se convirtió en una familia. Está el comedor aquí por nosotros porque nosotros lo pedimos. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. La semana en Vértigo. El presidente de la República se compromete con la transparencia y rendición de cuentas. Conozca los alcances de las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto para transparentar el ejercicio de la función pública y combatir la corrupción. Descarga nuestra app. Con
Con lonas, cobijas y casas de campaña, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se instalaron ayer por la tarde sobre Paseo de la Reforma en el tramo de Insurgentes a Violeta, donde amenazaron permanecer en plantón los siguientes 3 días. Los profesores provenientes de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz, encabezados por la sección 22 de Oaxaca, demandan el pago de salarios pendientes, así como la libertad de presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El arribo de los manifestantes a la Ciudad de México fue desde muy temprano. Llegaron en decenas de autobuses provocando severas afectaciones viales, principalmente en la calzada Ignacio Zaragoza. Marcharon del Monumento de la Revolución a la Secretaría de Gobernación. Tenían la intención de ir al Zócalo capitalino, pero este fue blindado desde muy temprano por granaderos. Las calles que conducen a la Plaza de la Constitución, como 5 de Mayo y Madero, fueron cerradas. Esto provocó el malestar de las personas, pues solo con identificación se les permitió ingresar. Quien no trae credencial, porque es un requisito para muchas cosas, no la cargamos todos, no los dejan pasar, tenemos que dar vuelta y vuelta y vuelta, son 3 cuadras a la redonda. Más tarde, los maestros de la CENTE se concentraron en la Plaza de la República. Ahí esperaron a sus dirigentes, quienes acudieron a una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Pero pasaron las horas y no hubo soluciones, así que decidieron instalarse en Paseo de la Reforma, desde Insurgentes hasta Violeta. Los maestros amenazaron quedarse ahí hasta que concluyeran las negociaciones, pero la CEGOP fue clara. Dijo que se continuaría privilegiando el diálogo, pero no daría marcha atrás en liberar Reforma. A la medianoche, los maestros recibieron un ultimátum para desalojar la zona antes de las 4:30 horas de este martes. Así que a pesar de su renuencia, tuvieron que emprender el retiro y reinstalarse en el Monumento a la Revolución. Hoy al mediodía retomarán el diálogo en la CEGOP. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y a las 5 de la mañana el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, informó vía Twitter de la apertura total de la vialidad en Paseo de la Reforma. Pues qué tal, qué bueno. Oigan, es que... Bueno, o sea, Raimundo estaba así, está tan indignado por esto, Raimundo. No, me da mucha risa. Pues, o sea, a ver. Que no digan cosas. O sea, porque lo único que están haciendo es devaluando la palabra. Si ya saben que no lo van a hacer, no lo digan y sigan negociando. O sea, no es un asunto de que, ya lo dijeron, pues saquen los toletes y vayan contra ellos. Si es una negociación política, lo estamos escuchando. Sí. ¿No? Priorizan la parte política. Bueno, si priorizan la parte política, entonces sabe que no es cierto que van a poner a los granaderos a desalojar gente, porque además ese tipo de acciones lo único que van a provocar es que se incendie todo. O sea, también es un sinsentido. ¿Qué es lo que provocó la declaración de Héctor Serrano? Pues ayer lo escuchábamos. El metabolismo en el plantón se incendió. Ahora, a ver, línea de granaderos con ¿verdad? De y entonces, ¿en qué momento? O sea, tú haces una declaración política desde tu oficina. Cuando tienes tú a granaderos en la calle y tienes gente que está diciendo, nos van a reprimir, pues a ver de cómo nos toca, que es finalmente lo que están buscando. A ver, aquí... Entonces, lo que digo es que una declaración fácil, hueca, inútil, lo único que te genera es mucha tensión en la calle. Sí. No lo vas a hacer. ¿Con qué empezó la negociación en la Secretaría de Gobernación? ¿Sabes con qué? Con punto número 1, no fueron los salarios. Punto número 1 es, no pueden reprimir. O sea, punto número 1 para que sigamos hablando sobre el tema de los salarios es que no intervenga los granaderos reprimiendo a la gente. A ver, yo te pregunto, Raimundo, ¿cómo? Porque estoy tratando de entender qué papel juega el gobierno en DF y qué papel juega la Secretaría de Gobernación. Uno se imaginaría que hay alguna coordinación entre la estrategia que está buscando, la negociación que está haciendo la Secretaría de Gobernación con el gobierno del DF, pero escuchando tus comentarios parecería que no hay ese vínculo, porque sí. A mí me parece que se le fue la boca al secretario de Gobierno del Distrito Federal, Sí. Porque ¿qué es lo que sucede? Le dan un manazo y le dicen, no le dicen así, pero es cállate la boca porque entonces ahora nosotros somos los que vamos a tomar este tipo de decisiones. Sí. Es inútil, porque también lleva al Gobierno del Distrito Federal a una situación de vulnerabilidad y de debilidad y de sometimiento, y no debe ser así. Sí, por eso te digo, declaraciones fáciles, rápidas, súper atractivas porque son de soundbites,
se llevan a nada. Y entonces, tal vez lo que debería de haber dicho el secretario de Gobierno del DF, le exigimos al gobierno federal que encuentre que resuelva este conflicto. Y nos para trajeron una bronca, exacto, ¿verdad? O sea, sí, bueno, ese debería de haber sido. Y luego saca este mensaje, el secretario de Gobierno, ya desalojaron. No es cierto, no desalojaron. Después de la negociación en Gobernación, el primer acuerdo fue, váyanse hacia el Monumento de la Revolución, liberen Reforma. La Secretaría de Gobernación, no el secretario de Gobierno. Bueno, y todavía se quedaron, después de las 10 de la noche, como 20 jóvenes, que tenían bloqueado, 20 jóvenes. Lo que está diciendo el secretario de Gobierno es, los jóvenes, cuando vieron que se acercaron los granaderos, se fueron. Dejaron sus tilichas, pero se fueron. Entonces, que no se venga a burlar del respetable público manejando frases alegres. ¿Y qué capacidad de negociación tienen cuando lo que hablabas también al principio, un tema que va en contra de la Constitución y que va en contra de una reforma constitucional? ¿Qué capacidad tienes tú como gobierno para negociar y qué están negociando? Pues sí, ya les han dado plazas y les han dado dinero. Por eso la gente que tiene mucha experiencia en la negociación política no son temerarios, no son aventureros, son cuadros políticos muy bien formados, tienen 40 años haciéndolo y tienen la misma estrategia. Y su estrategia va en 3 tiempos. Es negociación, presión, confrontación, y cuando ya lo arreglan dicen receso. Que entonces se regresan al receso. Y todos los años es exactamente lo mismo. Ahorita estamos en presión de negociación. Si no se resuelve, acuérdate de mí, entonces viene presión, confrontación. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años es que en el momento de la presión, confrontación, les dicen, ¿qué quieres? No, pues quiero la luna y las estrellas. Aquí las tienes, y entonces dicen, vamos a un receso a hablar con las bases. Y ya se van con la luna y las estrellas. Y luego al siguiente año, vamos de nuevo. Queremos el universo. Queremos más luna y las estrellas. Ahora ya no es nada más la reforma educativa. Ahora ya vieron, porque ya les dieron. Ya les están dando lo que quieren por fuera de lo que es la reforma constitucional. Ahora quieren las elecciones. Que no hay elecciones. ¿Por qué no quieren elecciones? Porque entonces van a sacar más raja política de esa postura. Para poder, si quieren elecciones, nos tienen que dar las plazas o nos tienen que pagar los salarios. Ahora, los invito al mundo oscuro de Darth Vader, en donde vivo yo. Donde soy miembro honorario. Donde soy miembro honorario. Pero imagínate, también hay que recordar que es un año electoral y que si se hace y esta es una palabra científica, un despelote en la Ciudad de México, ¿quién se beneficia de eso? Porque también yo creo que va a haber intenciones Entiendo la postura de la negociación, ¿eh? Sí, porque... O sea, me parece que era un sinsentido decir, darles un ultimátum y en 1 hora los desalojamos. Por eso. O sea, ¿de verdad? Sí. No, por eso, porque aquí el tema de la Ciudad de México y las elecciones que va a haber por las delegaciones también es un tema. O sea, yo nomás hago la pregunta, ¿quién se beneficia de que haya que esté bloqueada la ciudad? Algunos dirían que el PRI, otros dirían que el PRD, otros dirían, no sé, pero no hay que descartar esa posibilidad de que esto va a ser un relajo. El PRI y el PRD no se benefician. El PRI no se beneficia porque es un asunto federal. Y entonces... El PRD no se beneficia por el gobierno. No sé, yo nada más pienso quién no se beneficia. Tú preguntaste quién no se beneficiaba y me están atacando. Vamos con más información. Respetar las instituciones es el llamado que las autoridades federales hicieron durante el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad que se realizó en el Castillo de Chapultepec. Escoltado por cadetes del heroico Colegio Militar, el presidente Enrique Peña Nieto arribó al Castillo de Chapultepec. Un acto solemne que conmemoró el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Con el himno nacional de fondo, el mandatario mexicano recordó aquel evento del 9 de febrero de 1913, cuando un grupo de jóvenes marcharon junto al entonces presidente Francisco I. Madero, una muestra de lealtad que respaldó al jefe constitucional ante la amenaza de un golpe de Estado. Un hecho que daría inicio a uno de los sucesos más sangrientos de la historia de México, mejor conocido como la Decena Trágica. Que esa mañana marcharía la senda leal de nobles hijos.
hacia la eternidad de gloria henchidos por la realización de noble hazaña. Esta ceremonia no solo reconoció el valor y la lealtad de los cadetes, sino que también recordó a quienes han dado su vida por su país. Cadete Juan Escutia. ¡Murió por la patria! Cadete Agustín Melgar. ¡Murió por la patria! Un momento para hacer un llamado a favor de las instituciones y reafirmar la lealtad hacia el Estado mexicano. La marcha de la lealtad nos enseña que nadie puede estar por encima de la ley y nos muestra que ante acciones contra las instituciones siempre habremos mexicanos leales y de honor, dispuestos a resguardarla y hacerla respetar. Para las Fuerzas Armadas de la Nación no existen corrientes ni ideologías que nos perturben y separen del ideario de honor que hemos cultivado. Es así como los elementos del heroico colegio militar marcarían una huella en la historia de la institución que día a día salvaguarda el bienestar de México. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Aquí no mencionan en el reportaje ese comentario que hizo que tiene que ver con el color de la piel, el que tú habías comentado, y que dentro de todo fue un discurso que yo creo que sí hay que hablar del color de la piel. Porque en México a veces no se reconoce que podrás decir que es un tema de racismo o un tema de clasismo, pero de los dos. Yo creo que es de los dos, pero es un tema que no se trata en México tan abiertamente. Entonces, nosotros tres no somos, bueno, tú no. Juan Pablo y yo. A ver, no, bueno, ya ves. No, pero no somos no somos mexicanos. No, pero el tema es o sea, no que en somos México iguales, no somos iguales al soldado raso que está en la sierra de Zongolita. Yo diría al contrario, que el soldado raso a veces no se le da el mismo respeto y las mismas oportunidades por el color de la piel. Y eso sí es cierto. O sea, yo lo vería de la otra forma, que cuando tú ves la gran masa de pobreza en el país, tienes que ver el color de la piel también. O sea, esa es la realidad. Te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas en Guadalajara? Un ejemplo que de veras y que lo discutimos mucho. Cuando aparece una güerita, una muchacha muy blanca en Guadalajara pidiendo limosna con sus papás que eran más morenitos, inmediatamente cayeron las autoridades encima de esta familia diciendo, esta no puede ser tu hija. ¿Cómo podemos tener a una güerita pidiendo limosna en medio de Guadalajara? Sí, en medio de la ciudad de Guadalajara. Entonces, es un tema... ¿Y seguimos alimentando estereotipos? Sí. Mira, yo creo que no. O sea, alimentarlo, o sea, está bien, debemos de seguir alimentando estereotipos. No, pero en reconocerlo creo que es importante, ¿sí? En reconocerlo, en criticar el racismo y el clasismo, sí. Sí, no, pero no en reconocerlo. ¿Por qué voy a reconocer la existencia? ¿Por qué voy a legitimar la existencia hay que reconocer que existe racismo, racismo y que existe clasismo. Sí, pero no lo puedes tú subrayar en un discurso, porque así... A ver, yo me siento excluido del discurso. Me siento excluido del discurso. A ver, ¿por qué te sientes excluido? Pues porque como no soy moreno... Pero él no dijo moreno. A ver. El color de la piel. A ver, pero tú tienes... A ver. Sí, ¿cuál es? Entonces, definición de color de la piel. ¿A qué se refiere el secretario de la Defensa? Yo creo... En un discurso de ese tipo, ¿dónde tiene cabido un comentario como ese? Más bien creo que podría ser como el planteamiento. A ver, ¿cuántos grados de pigmentación necesitas en la piel para ser considerado igual? Yo lo estoy viendo desde la óptica del secretario de la Defensa, lo que está diciendo, y es cierto, que el color del soldado mexicano refleja la clase social del soldado mexicano y dónde viene. A diferencia de muchos países, el ejército mexicano viene del pueblo, no viene de la clase media, no viene de clase...
No me estoy metiendo en un pantano. Esto es una realidad y es una realidad que hasta ellos mismos lo reflejan en sus discursos. Nos estás excluyendo a nosotros. A ver, porque ustedes no están en el ejército mexicano. Te estoy diciendo una realidad del ejército mexicano. No somos pueblo, no somos mexicanos. No, te estoy diciendo... Somos entes extraños, somos de Belice. No, lo que te estoy diciendo, venimos lo que estaba diciendo... de la comunidad menonita en el norte de Belice, frontera con Quintana Roo. A lo mejor lo que tú estás tratando de decir, pues a lo mejor no sé. No sé qué habrán hecho tus padres o tus antecesores, o sea, ya no vamos a meternos en esos detalles. Pero lo que sí está diciendo el ejército, lo que está diciendo el secretario de la Defensa es que la mayoría de los soldados vienen de los mismos estratos sociales, que vienen las personas que están diciendo... O sea, de veras no es un discurso... Pero en un discurso que vas a unir, en un discurso que vas a unir en un sentido militar, creo yo, te garantizo la cabida ahí, o sea, te garantizo que es un 10% o 15% del pueblo mexicano que se siente excluido de este discurso. A mí me pareció del secretario de la muy importante el mensaje, desafortunado, esa analogía. A ver, hablemos del mensaje. Bueno, me parece excelente. A ver, hablemos del mensaje. O sea, lo que está tratando de decir y no lo dijo, como tú lo comentaste al principio del programa, de que está hablando sobre las acusaciones que se le está haciendo al ejército mexicano de haber participado en la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Y he escuchado por algunos, me han comentado colegas, de que de una forma u otra están indignados desde el ejército mexicano, desde las Fuerzas Armadas, porque no se ha investigado el papel que ha jugado el director de la escuela normal, el papel, los vínculos que puedan tener estas escuelas con grupos armados o con grupos de crimen organizado, y que todo el mundo se ha enfocado al mensaje. No las instituciones, hay que hacer ese matiz, ¿no? Bueno, o sea, las personas, ¿no? Pero que no sea, que los medios de comunicación, y es cierto, de una forma u otra han sido mucho más dispuestos a escuchar estas acusaciones en contra del ejército mexicano sin necesariamente ver el otro lado de la moneda. Ese es el comentario que está haciendo, y ese discurso refleja esa inconformidad. Y ahí precisamente nuestros amigos de las redes sociales lo dicen, es porque morenos, antisistémicos y narcos acusan al ejército de haberlo hecho. Alexia Barros, por ejemplo, un comentario que nos llega en este momento. Pero cuando dice morenos, no es morenos de piel, es sobre el partido Morena, político. Exactamente, y se refiere precisamente a esa discusión, sí. Pero fíjate, y Andrés Manuel López Obrador agarró usa la palabra morena también por esa razón, o sea, reconociendo esa diferencia de que tu clase social está vinculado a tu color de la piel. Discrepo. Ay, Dios. El discurso, para mí, siempre el discurso de Andrés Manuel López Obrador es teológico. Y Morena... ¿Teológico? Sí, el discurso de Andrés Manuel es todo el bien y el mal, es ricos y pobres, es totalmente teológico. Por eso es tan penetrante en amplios sectores de la sociedad mexicana. Exacto. El hecho de que sea morena no es por la piel, morena por la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? A ver. Lo que yo... Punto. Ese es o sea, que para poder, ¿por qué se identifica la clase, los mexicanos de... Por el color de la piel, algo religioso. Lo que yo digo es que no se puede elaborar un discurso sobre el color de la piel. Bueno, pues no se puede elaborar un discurso. Tal vez no... Bueno. Porque lo que tú estás generando es que tú dices, de manera arbitraria, 10%. Pueden ser 5%, 20%. De manera arbitraria hay un segmento de la población, yo incluido, que me siento excluido. Por lo que dijo el secretario de la Defensa, oye, no, yo también soy mexicano. Probablemente con más años en mi sangre que el propio secretario de la Defensa. Entonces, ¿por qué me excluye? ¿Tan viejo así estás? Sí. ¿No se nota? 7:42 minutos, vamos a corte, no se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El 10 de febrero de 1944 fue reconocida por la Constitución. El dato útil para comentar en el café.
Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Creo que básicamente la cruzada es eso, apoyar a las personas para que se organicen y puedan de alguna forma obtener su propio desarrollo. Proyectos como el comedor o como el huerto los va integrando y sí hay una mayor unión o una mayor cohesión social. Se siente bonito porque ya no nomás vienes y no, pues me van a traer esto, no, hay que hacerlo. Ahora sí, como dice el dicho, con el sudor de su frente de uno. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Tú que nos diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. En todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. De la Ciudad de México te invita a aprovechar las nuevas tecnologías. Realiza el pago de tus contribuciones desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Descarga la aplicación Tesorería CDMX de forma gratuita desde la tienda virtual correspondiente o en www.finanzas.df.gov.mx. Regístrate y recibe los comprobantes de pago en tu correo electrónico. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Con el fin de prevenir diversos delitos, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero implementó un operativo de seguridad en la región de Costa Grande. A través de un comunicado, el gobierno de la entidad detalló que la Policía Estatal realiza recorridos en los municipios de Petatlán, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo de Azueta. En este último, 11 grupos de la Corporación Policiaca atienden especialmente a ciudadanos que recibieron el pago del programa Pensión para Adultos Mayores. También se informó que en la comunidad de Las Lagunas se logró la detención de 2 personas a quienes les fue asegurada una motocicleta, 20 gramos de marihuana y una granada de fragmentación. Dicho operativo forma parte de la estrategia del Grupo de Coordinación de Guerrero, integrado por instancias municipales, estatales y del gobierno federal, que buscan combatir la violencia en el estado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Te lo juro que están reciclando notas. ¿Por qué? ¿Que no ya se había hecho esto? Que ya no se tenía hace 1 año, 2 años, cuando entró esta administración tenemos el gran operativo en Guerrero y después cuando sucedió lo de Ayotzinapa entraron otro operativo y ahora tenemos, y luego era el operativo en Tierra Caliente. O sea, ¿qué no hicieron? ¿Qué ya estamos repitiendo notas, Raimundo? Te pregunto. Estamos reciclando fenómenos, ¿no? De, por ejemplo, algo que ya no dio tiempo a entrar, esto es de día, que sucedió anoche. Todo este operativo del ejército en la zona del Balsas, allá en el área de Cocula, por estos secuestros que se han venido dando en la última semana y que hay uno que pertenece a una minera. Hay otras, uno oficialmente reconocido, pero hay otros miembros de la comunidad que han sido secuestrados en los últimos días y el ejército está participando activamente en este tipo de operaciones. Por eso digo, esto de los secuestros tiene que ver con algún evento en particular, no lo sabemos, pero lo que dice el comisionado de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, que son eventos aislados.
Sí, pueden ser eventos aislados que, sin embargo, el contexto general de inseguridad los vincula. Sí. ¿No? Puede ser que la papaya no pertenece a la familia de los kiwis. Sí. Pero al estar en el mismo plato, pues ya es un plato de frutas, ¿verdad? Entonces, sí. Las metáforas gastronómicas de Raimundo Rivadeneira. Es que es lo que se me ocurre. Es que, ¿de qué manera tú puedes explicar que eventos aislados forman parte de lo mismo sin ser lo mismo? El entorno. Ese es el entorno. El entorno te genera climas de inestabilidad. Pero recordando la conversación que tuvimos con el fiscal general de Guerrero el día de ayer, en donde nuestro colega Paco Abundi le preguntaba, ¿pero qué no está eso ya militarizado? ¿Qué no hay? ¿Cómo es posible que un grupo del crimen organizado sienta que en este momento puede llevar a cabo este tipo de secuestros masivos, porque de eso se trata, y no... Por la percepción de impunidad. Sí, pero... O sea, de por qué tú haces cosas y las repites. ¿Y las repites? Porque tienes esa sensación de impunidad. ¿Por qué cuando dicen, y por qué cuando cruzamos la frontera de Estados Unidos cambia el comportamiento? Porque tú sabes que si lo haces... No le doy para sus chescos. Pero ahí te das cuenta de la ingobernabilidad de Guerrero, o sea, que esto pueda continuar y que pueda... Ahora, ¿por qué estaba el ejército? Porque el ejército no puede estar vigilando cada árbol. Pues o sea, no daría ningún ejército del mundo para hacer ese tipo de patrullaje. Las Fuerzas Armadas están en operaciones especiales. Bueno, pues es parte de la gran debilidad de las áreas municipales que el gobierno Felipe Calderón diagnosticó, que lo quiso hacer y que el PAN bloqueó. Ahora, o sea, que no se nos olvide que el problema que hay con el mando único, con el fortalecimiento de los policías municipales, fueron fundamentalmente los panistas los que bloquearon. Ahora, o sea, porque se nos olvida, Se nos olvida y... No nos olvidemos en dónde están los orígenes, no para irnos hacia el pasado, sino para que se corrijan hacia adelante. Y también regresando a cuál es la función del ejército en todo este proceso, en toda esta estrategia para poder retomar control territorial sobre el estado de Guerrero, sí puede surgir cuestionamientos de que sí el ejército mexicano debe de estar rescatando a personas que han sido secuestradas. Ha habido un clamor por parte de la población que el ejército mexicano continúe y si no, en una forma mucho más activa, participando en todo, en la lucha en contra de estas organizaciones que se dedican a secuestrar. Pero la ley... Ojalá y el clamor nacional fuera que regresen las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Claro, porque lo que representa para ellos estar en su definición del papel que es la seguridad nacional del país ante un enemigo externo. Y, oigan, señores diputados, no olvidemos que traemos un problemón y que ustedes no terminan de legislar. Y no han legislado bien las funciones del ejército, porque sí siguen en este limbo jurídico. ¿Por qué tienen que legislar y darles funciones de policías de crucero? Pues por eso. O sea, ¿por qué tienen que llevar a las Fuerzas Armadas a eso? Es un desgaste permanente. Y los expones también a ellos jurídicamente. Están expuestos cuando hacen este tipo de actividades. Yo sí siento que los exponen jurídicamente y a todos estos cuestionamientos que vienen no solamente a las funciones, pero se les hace fácil acusar que el ejército esté involucrado en muchas actividades, en actividades delictivas, ¿no? Y pues bueno, vamos con información internacional. Este lunes ocurrió una caída generalizada de las bolsas mundiales por el temor a la situación de Grecia y todo el impago en el que puede caer con la deuda para la eurozona. Vamos a conocer la información. Ayer se vio reflejado el temor que provoca la situación financiera de Grecia. Esto ante la decisión del primer ministro griego, Alexis Tsipras, de no renovar a finales de febrero el plan de rescate. Es decir, la línea de financiación por 240.000 millones de euros. Además, en primavera Grecia deberá pagar 7.000 millones de euros a la Unión Europea y 4.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional. La situación se complicó luego de que la semana pasada el Banco Central Europeo negara extender hasta mayo el plazo de renegociación de la deuda. Por ello, este miércoles y jueves se realizará una cumbre en Bruselas, Bélgica, donde se planteará cómo evitar la quiebra del país helénico en marzo. En tanto, el gobierno griego solicitó un programa puente para alcanzar un acuerdo. De inmediato llegaron las reacciones. La canciller alemana Angela Merkel señaló que el actual programa de rescate debe ser renovado.
Debido a esta situación, los principales mercados bursátiles del mundo registraron caídas generalizadas. La bolsa de Atenas reaccionó con una caída del 4.75% a su cierre. Esto debido al temor de los inversionistas, al considerar que si Grecia abandona la zona euro, las consecuencias serían impredecibles para toda la región, además de que otras naciones podrían seguir su ejemplo, lo que perjudicaría al euro. Las pérdidas más significativas fueron para la bolsa de Madrid, Milán y Frankfurt, arriba del 1%. París cayó 0.85%, mientras que Lisboa y Londres retrocedieron 0.83% y 0.24% respectivamente. Grecia también provocó la caída de la bolsa de Nueva York. Los principales indicadores terminaron a la baja. El Dow Jones perdió 0.53%, el Nasdaq 0.39%, mientras que el Standard & Poor's 0.42% menos. Incluso 9 de los 10 sectores del Standard & Poor's terminaron con bajas, siendo las áreas de atención a la salud y servicios públicos los más afectados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, de nuevo recalcando lo que hemos estado hablando aquí sobre la mesa, lo mencionamos al principio del programa, el tema de Grecia. O sea, es un tema, dependiendo de las decisiones que haga la eurozona, de si continúa o no Grecia en ese club, y dependiendo de la posición que tome de Alemania, de tratar de darles algún alivio, entonces las exigencias de un país muy gastador, gastó lo que no tenía en dinero y ahora cuando los trataron de poner en cintura, pues no, y con toda la razón el pueblo votó por un gobierno que dice que ya no vamos a nosotros a pagar la deuda, o sea, amenazando a la eurozona, pero sobre todo a Alemania. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si son las implicaciones son mucho más políticas y sociales que económicas, ¿no? Digo, finalmente las afectaciones a la eurozona por este conocido como el Brexit no serían catastróficas como pudieran ser cualquier otra economía integrada absolutamente a la eurozona, pero sí te podría llevar a un tema en España estamos viendo ya también el nacimiento de ese tipo de partidos de izquierda que están... Tú ahora estás como Raimundo y dice, a ver, espérate. Claro. O sea, todo lo que es sentido común genera escosor. No, a ver, espérate. Sí, no, pero ¿viste las bolsas de ayer? ¿Qué pasó con porque tienen ese temor de que vaya... Pero ya fue en el 2011, ya ocurrió en el 2012 y tampoco no llevó a una crisis... No, pero sí, no llegó a la crisis porque Grecia básicamente dijo, sí, vamos a dejar de gastar, vamos a dejar de apoyar los programas sociales, hay un desempleo que creo que es 50%, o sea, sí, pero asumieron los costos. Ahora los griegos dicen, ya no vamos a asumir los costos de estar de la extrema izquierda, por eso es el partido político. Estoy viendo aquí, tenemos la portal de Daily Telegraph y dice... El Reino Unido se prepara para la salida de Grecia de la zona euro. Sí, va a salir. ¿Quién ganó en Grecia? Es un partido similar en su composición al fenómeno que está sucediendo en España claro. Con Podemos, que es a lo que tú estás diciendo. Exactamente. La crisis de los partidos, en términos de que ya no están hablándole a los electorados, el lenguaje que están, que ataja ansiedades, frustraciones, expectativas, está llevando a que volteen hacia otros lados. Ayer estábamos viendo las encuestas en España. Este partido Podemos hoy es el principal partido de Estados Unidos. En España. Te garantizo que la conversación entre lo que se conversó con Barack Obama el día de ayer, con Angela Merkel, fue exactamente el tema de Grecia. O sea, empezando a ver las implicaciones que podría tener para la economía de Estados Unidos, pero sobre todo la economía alemana y de las economías más importantes europeas. Yo creo que vamos a ver la salida de Grecia, creo. ¿Crees que...? Yo creo que sí. ¿Viste la cara de Angela? ¿Tú crees que viste la cara de Angela Merkel? La posición política también del nuevo gobierno griego es inamovible y las reuniones con la eurozona, con los líderes también financieros de toda esa zona han sido reuniones lejos de ser positivas, únicamente demuestran la gran distancia ideológica que hay entre estas dos partes y lo poco probable que pueda llegar a haber una resolución en ese. Raimundo, ¿traes algo ahí en el...? No, estaba yo viendo que se nos vuelve a ir un reportaje maravilloso que tenemos sobre los mexicanos y el cine. Pero mañana tenemos que hacernos el propósito de que se los presenten porque les va a divertir. Sí. O les va a preocupar. Se van a animar. Sí. No, preocupar no, pero les va a divertir. Sí.
Pues nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 7 en punto, aquí en la mesa del Primer Café. Para seguir maltratando a Raimundo. Un poco más contento, Ana María. Gracias, buen día. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café.